sacarle un provecho y una aplicación personal a cada uno de nosotros. Te invito a abrir nuestras Biblias en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y vamos a leer estos versículos del 23 al 27, tan conocidos por todos que muchas veces lo hemos leído. Los que tenemos el privilegio de haber caminado en los caminos del Señor de pequeños, por ahí en la escuela dominical, o nuestros padres nos han contado esta historia, ¿no? Jesús calma la tempestad. Y me encanta porque es una figura bien gráfica también de nuestra vida, ¿no? Todos estamos subidos a la barca de la vida y a veces nos toca atravesar momentos de tempestad también. Y muchas veces, como los discípulos, lo primero que nos embarga es el temor, la ansiedad, la preocupación y a veces hasta el enojo de pensar que el Señor está durmiendo, ¿no?, en la popa del barco y que nos está descuidando, o que a veces le planteamos al Señor: Señor, ¿dónde estás en los momentos de prueba, necesidad, o por qué estás permitiendo esto en mi vida? Así que vamos a leer estos versículos y tratar de meditar con algunos puntos acerca de lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo 8:24 ahora. Y de aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, es decir, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? El primer punto y lo primero que vemos acá tiene que ver con esta gran tempestad que se levantó en este momento cuando los discípulos, siguiendo a Jesús, subieron a la barca y en el medio del mar se desata la tormenta. Dice que las olas eran tan grandes, la tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca. Una situación de prueba severa, angustiante, que si nosotros hubiésemos estado en la misma situación seguramente nos hubiésemos angustiado, atemorizado y preocupado de una manera, porque después los discípulos decían: ¿no ves que perecemos? Ellos estaban temiendo por su vida. Y a veces pensamos también nosotros, con las pruebas que el Señor permite, que vamos a perecer, que nos va a pasar lo peor, que la prueba a veces es un castigo divino, o que si me está pasando esto, no voy a tener yo la suficiente fuerza o capacidad para superarlo, y las olas me van a cubrir y me van a anegar, y mi barca se va a ir a pique. Sin embargo, todos sabemos, pero a veces es difícil llevarlo a la práctica y poder confiar en esto, ¿no?, que Dios permite las tempestades y las pruebas en nuestra vida con un propósito. En primer lugar, para demostrar su poder, su potencia, su poderío en nuestras vidas. Y esto es importante. A veces creemos que tenemos un Dios que no es poderoso, ¿no?, que es un Dios que está ahí, bueno, pero que no tiene el suficiente poder para sacarlo de las pruebas más difíciles. Y digo, no, pero ¿quién va a decir que Dios no tiene poder? Sin embargo, en la práctica, con nuestra desconfianza, con la incertidumbre que a veces se siembra en lo más profundo de nuestro corazón, estamos diciendo que Dios no tiene poder, porque si no, no nos atemorizaríamos, ¿lo dije bien?, cuando vienen las pruebas difíciles. Sin embargo, Dios lo permite justamente en primer lugar para mostrar su poder. Y fíjate lo que dice el Salmo 107, versículo 23. Es un salmo hermoso que hace no mucho estuvo en uno de los devocionales. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Está hablando, ¿no?, de la experiencia de los navegantes. Ellos han visto las obras de Dios, su poder, su potencia, sus maravillas en las profundidades. Porque habló Dios e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces
En esa situación, ¿qué hace el hombre? Clama a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y acá viene un versículo que me encanta. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Se dieron cuenta, no? La experiencia del navegante. Igual que nuestra experiencia puede ser, ¿no? La vida que navegamos en el mar de esta vida. Nosotros a través de las pruebas podemos maravillarnos del poder de Dios. De que Él con su voz, con su palabra, hace levantar las olas, pero también trae el sosiego. Y si clamamos a Él y confiamos en Él, como es la experiencia del navegante acá, dice que Dios los libra de las aflicciones. Y esa tempestad la calma en sosiego, en paz. ¿Se imaginan? ¿Vieron el lago cuando está bien planchadito? Con el mar pasa lo mismo cuando hay sosiego. Y dice que los guía al puerto deseado. Los guía al puerto deseado. Y muchas veces, cuando tenemos que atravesar la tempestad, esta gran tempestad que Dios a veces permite en nuestra vida, es para que Dios manifieste su poder. Nos saque de la aflicción, nos traiga sosiego y nos lleve al puerto deseado. Una vez, cuando nos congregamos en la iglesia en Cipolletti, fuimos a hacer un campamento a las grutas, campamento de iglesia. Y un hermano llevó una lancha, un gomoncito de esos semi-rígido, recién compradito, no sabía ni manejarlo. Y todo entusiasmado, vamos a pescar. Nos metimos como 7 adentro del gomoncito, todos hombres, las hermanas nos saludaban así de la playa. Y más adentro, ¿viste? Claro, era un gomoncito no muy grande, pero tenía un motor que tenía una polenta bárbara. El muchacho lo acelera y hace... Lo primero que hizo un wheelie terrible. Nos agarramos todo de la soguita de donde podíamos, ya nos empezamos a preocupar. Cuando llegamos a lo profundo, uno de la playa ve que está tranquilo el mar, pero el solo movimiento de las corrientes y de las olas, no saben cómo se movía. El mismo que conducía se empezó a poner blanco, empezó a descomponerse, y nosotros decíamos, si el que nos guía, el capitán, se pone así, ¿a dónde me voy a parar? Algún que otro valiente se hizo el que estaba tranquilo y empezó a pescar. Nos duró 5 minutos y nos volvimos a ir a la playa. Fíjense una experiencia tan... Hasta Jorge Alexés está que había ido a predicar y estaba también descompuesto. Terminamos todo mal. Imagínense los pobres discípulos. Pero esta gran tempestad Dios la permite para mostrar su poder. Él cambia la aflicción en sosiego. En segundo lugar, para desarrollar nuestra fe. Fíjense que leíamos ahí, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Le dijo a sus discípulos. Y el Señor justamente lo que les estaba diciendo, tranquilos, tienen que tener fe, yo estoy acá con ustedes. No estoy durmiendo porque estoy desconectado de lo que está pasando, sino que los quería incentivar a tener fe y confianza. Las pruebas tienen que desarrollar nuestra fe, que era un poco lo que yo le quería hoy tratar de hacer entender a mi compañera, ¿no? Esta prueba Dios lo está permitiendo por algo, para que vos creas en Él. Y en tercer lugar, para despertar a los pecadores de su pecado y decir, basta, estás pecando. Esta prueba te tiene que hacer despertar para que busques a Dios. Y esto le pasó a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 4. Jonás 1:4 dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Se acuerdan, no? Jonás huyendo de la voluntad de Dios, en pecado. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué tal, Se ve que todavía no se había despertado de su realidad pecaminosa. Y el patrón de la nave se le acercó, lo despertó. ¿Qué tienes, dormilón?, le dijo. Levantate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. A veces el Señor manda las pruebas para esto, para decirnos, despertate, dormilón. Despertate que te estás hundiendo, que perecemos. Y a veces Dios permite también las pruebas para mostrar su potencia, para desarrollar nuestra fe, pero también para que nos despertemos cuando creemos que está todo bien, que somos los más vivos y hay pecado en nuestra vida que nos está alejando de Dios. Así que bueno, el primer punto, ¿no? Esta gran tempestad y por qué Dios a veces permite las pruebas en nuestra vida. En segundo lugar, de esa gran tempestad pasamos a una grande paz. Versículo 24.
Se levantó la tempestad tan grande que las olas cubrían el barco, pero él dormía. Pero él dormía. Y nos quedamos en esta frase, ¿el Señor durmiendo? ¿Cómo puede ser? Si la tempestad movía la barquita para todos lados, las olas eran tan grandes que cubrían a todos los que estaban ahí. Todos estaban gritando, atemorizados, Señor, perecemos. Ahí en Marcos, ¿para qué versículo es? Sí, Marcos 4:38 dice que él estaba en la popa del barco descansando. Pero el Señor no solo descansaba físicamente, ¿no? Con los ojos cerrados, que todos pensaban que estaba ignorando la situación problemática, sino que él estaba mostrando un descanso interior de saber que Dios tenía el control sobre toda esa situación. Y lo estaba justamente haciendo para enseñarles con su ejemplo a sus discípulos que aún en la tormenta más difícil, como cantábamos, ¿no? ¿Cómo era la canción que cantábamos? Aún en la batalla, aún en la tormenta, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrentes. ¿Sí? Y bueno, y esta es la enseñanza que el Señor les estaba diciendo. No estaba descuidando la vida de sus discípulos. Él estaba demostrando la paz, una grande paz. Él estaba demostrando la confianza en Dios. Él estaba demostrando que Él tenía la autoridad con su palabra para cambiar esa tempestad en un sosiego y en una paz que iba a asombrarlos a todos. Por eso después le dice, hombres de poca fe. Y dice Juan 14:27, un versículo que creo lo podemos decir de memoria, Juan 14:27, la paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y fíjense lo que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Y después dice otro versículo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. En ningún momento el Señor dice que la tempestad no va a venir a nuestra vida. Lo que Él nos dice es que tenemos que tener confianza. ¿Sí? Y lo demostró cuando Él estaba descansando. Aún en la batalla, aún en la tormenta, confiaré. Una gran tempestad, una gran paz. Tercer lugar, versículo 25 al 26, de allí Mateo capítulo 8, vemos el temor, el gran temor que vino sobre los discípulos. Vinieron los discípulos y despertaron, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él le dijo, ¿por qué teméis? Estaban atemorizados, un gran temor. Sabemos que el temor es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque el temor es falta de confianza y falta de fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Él ha prometido estar con nosotros, dice Mateo 28:20, todos los días hasta el fin del mundo. Y su presencia en nuestra vida es la garantía de nuestra protección. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, y ahora viene lo importante, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré a la tempestad, no temeré a las batallas de la vida. Puedo confiar en Él, porque Él me dijo que no me va a desamparar, que no me va a dejar. Y nosotros podemos decir confiadamente. Entonces, esto es lo que tenemos que desarrollar en nuestra vida. La confianza, la fe en el Señor. A pesar de la tormenta, a pesar de que a veces pensamos, el Señor está durmiendo. Señor, ¿qué pasa? ¿No te preocupa lo que me está pasando? ¿No ves que perezco? El Señor nos enseña que podemos confiar en Él porque Él nunca nos va a desamparar. Nunca está ajeno, descuidando lo que nos está pasando. Sin embargo, Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y que podamos decir, Él es mi ayudador, no temeré. En cuarto lugar, vemos el gran poder de Dios, versículo 26. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Leemos en el Salmo 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8.
oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú, y fíjate lo que dice el versículo 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus olas o sus ondas, tú las, ¿qué dicen? Sosiegas. Entonces vemos acá el poder del Señor. El poder del Señor. Cuando viene la prueba, cuando viene la tempestad, cuando parece que el Señor está durmiendo y descuidándonos, cuando nos viene el temor, podemos nosotros confiar en Él, porque su poder, su dominio es sobre la braveza del mar, y cuando se levantan las olas, Él las sosiega. Así que, hermanos, este 2021 seguramente hemos atravesado pruebas. ¿Quién no atraviesa pruebas? Circunstancias difíciles. Algunos más, algunos menos. Quizás de enfermedad, quizás de falta de trabajo, quizás problemas familiares, problemas en el trabajo, lo que sea. Pero el Señor está con nosotros. ¿Sí? Dice un versículo, no se adormecerá el que te guarda. No se adormecerá. El Señor nos está enseñando que tenemos que confiar en Él, que Él tiene poder y dominio sobre las olas del mar. Y la naturaleza ejecuta su palabra, ¿no? Porque cuando Dios habla, de la tempestad pasa a la calma. Con su palabra también se levanta la tempestad. Y si la naturaleza responde al propósito y a la autoridad de la palabra del Señor, ¿por qué a veces nosotros, los hombres, las mujeres, no obedecemos a la autoridad de su voz y no dejamos que el propósito de Dios se cumpla y sea de bendición para nosotros? Entonces tenemos que confiar que Él puede salvarnos, que Él puede guardarnos. Fíjate lo que dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor nos puede salvar perpetuamente si nos acercamos a Él confiados, porque Él está siempre para interceder por nosotros. Y en último lugar, y para terminar, vimos una gran tempestad, una gran paz, ¿no? Cuando Él dormía y quería enseñarle a sus discípulos sobre tener confianza en Él. El gran temor de los discípulos, también su gran dominio y poder sobre la naturaleza y sobre las pruebas de nuestra vida. Y en último lugar, un gran hombre, porque el versículo 27 dice, todos se maravillaron cuando el Señor habló, el mar se calmó y dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y yo te invito a que nosotros también nos maravillemos de nuestro Dios, de nuestro Señor, a través de las experiencias de la tempestad que Él permite en nuestra vida. Aunque parezca que a veces las olas nos tapan, nos cubren, y a veces aunque seamos tentados a pensar que el Señor no nos está cuidando, que Él duerme, que nos descuida, el desafío de hoy es maravillarnos con el Señor, porque Él puede cambiar la prueba y la tempestad más dura, más adversa y más difícil en una paz y en un sosiego, y llevarnos, como decía el Salmo 107, a ese puerto deseado, que tiene que ser el puerto deseado por Dios para nuestra vida, según su propósito. ¿Queremos ser felices? ¿Queremos cumplir el propósito de Dios? No dudemos ni de sus promesas y no desconfiemos de sus propósitos, que siempre son sus propósitos de amor para con nosotros. Y para terminar, un versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, Dios sabrá si es necesario o no en nuestras vidas, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
¿Podemos alegrarnos, tener gozo y paz en medio de la aflicción? Qué gran desafío, ¿no? Bueno, estamos terminando este año y tenemos, si el Señor lo permite, un nuevo año para ponernos en sus manos. Seguimos en la barca hasta que el Señor lo permita. Van a venir las pruebas, van a haber momentos de sosiego, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Una última experiencia, una vez hace muchos años, hicimos la locura de hacer una excursión en Bariloche de rafting. ¿Saben lo que es el rafting, no? Son esos gomones grandes, ahí no hay motor, era puro remito de plástico, y lo hicimos en el río Manso. Y primero venían los rápidos, y teníamos un guía que iba el que dirigía como el timón del bote, él lo dirigía para donde quería, y nos daba indicaciones, si nos tirábamos a la izquierda, hacia la derecha, si poníamos el peso adelante, si el peso atrás, si remábamos con fuerza, si no remábamos. Él nos decía todo, para que la barca no quede en un remolino, no se dé vuelta, no se dé contra las rocas. Y uno tenía confianza en ese hombre. Adivinen quién se cayó en el primer rápido. Acá, yo no me agarré bien, me caí en el primer rápido, pensé que las olas realmente no había, eran las burbujas, todo que no salía de ahí. Y ahí vi el palito del capitán que me lo extendió, del surremo, y yo me pude agarrar y acercarme a la balsa, ¿no? Así es el Señor, ¿no? Y después el palito de Silvana que me daba en la cabeza, pues se puso nerviosa, se pensó que se quedaba sin esposo. ¿Y saben qué fue lo más lindo de esta excursión? Después de los rápidos vino una parte entre un cañadón que el río estaba, el río Manso, planchado. ¿Y saben lo que nos dijo el guía de la balsa? Acá si quieren pueden saltar al río, teníamos chaleco, y pueden descansar. Íbamos así flotando y fue hermoso ese momento, porque después de de todo lo que pasamos en eso rápido, llegó ese momento. Y así va a ser nuestra vida, pero siempre con el capitán en la barca, ¿sí? Y él nos quiere demostrar, a veces durmiendo en la popa del barco, que está todo bajo control, que él tiene poder y autoridad y dominio sobre las tempestades de nuestra vida. Así que bueno, un mensaje de desafío para aprender a confiar y alegrarnos, como decía el apóstol Pedro, aún en medio de la aflicción.